7 de la mañana, 6 minutos. Saludamos al asambleísta Esteban Torres, que está con nosotros. ¿Cómo le va, asambleísta? Buen día. Buenos días, ¿cómo le va, Javier? ¿Cómo ha pasado? Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes dentro del Bloque Social Cristiano con este informe de la comisión correspondiente de la Asamblea para buscar destituir al presidente de la República, Guillermo Lasso? Bueno, la posición del partido, de la bancada y por supuesto de sus máximos directivos, luego de una reunión ampliada el día domingo, salió en forma de comunicado en donde claramente expresamos lo siguiente: que las recomendaciones del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales respecto del caso Pandora Papers no se ajustan a las competencias que tiene la Asamblea Nacional, específicamente el Pleno de la Asamblea Nacional, para, como se dice en algunas de las recomendaciones, destituir al presidente por un caso de conmoción interna. Además, la Corte Constitucional, y esto es importante saber, ha dicho ya que es una conmoción interna en al menos 2 sentencias, y por eso, en ese caso, lo que vemos en esta situación es que no se ajusta lo que ha dicho la comisión a través de su informe. En ese sentido, lo que nosotros vemos, como le digo, es que las recomendaciones no son las correctas. Lo máximo que puede hacer el Pleno de la Asamblea Nacional es remitir información, de encontrar información sensible y que amerite una investigación a las entidades pertinentes, como es la Contraloría, la Fiscalía y por supuesto cualquier otra que amerite. Este informe de más de 300 páginas, a veces uno se queda como absorto en tan corto tiempo elaborar un informe que algunos sostienen, y ustedes creo que tienen esa posición muy clara, que no hay el argumento jurídico desde el punto de vista constitucional, que lo que ahí se señala definitivamente no le compete ni a la comisión, pero a la Asamblea. Y como usted bien señala, doctor, si es que hay algún indicio, habría que enviarlo a los organismos competentes, porque la Asamblea no tiene, pues en el caso del cual se está señalando, como para poder o para proceder a lo que quieren en su momento con el presidente de la República. Bueno, yo no quiero desmerecer realmente el trabajo de los asambleístas en la comisión. Yo creo que ha sido un tema complicado. Lo que sí se puede ver, evidentemente, es que no lograron contar con toda la información. Yo no creo que por culpa de ellos, sino porque evidentemente pedir este tipo de información no es sencillo. Y en ese sentido el informe sí queda debiendo, como le digo, y especialmente las recomendaciones no son, creo yo, las que debieron estar en ese informe. ¿Por qué se decidió que vaya esta comisión? Precisamente para que haya una investigación independiente por fuera de una comisión que en su momento se consideró que cometió un error al decir que iba a aceptar hacer fiscalización a domicilio. Pero, como le digo, a mí no me ha gustado el resultado del texto final, que no deja de ser una mera recomendación, eso hay que entender. Y por eso el Pleno es el que tiene que tomar la decisión final, ya sea para archivar todo el informe o ya sea para recoger quizás una de las recomendaciones que podría ir en el sentido que yo dije desde el principio, es que es algo que sí puede hacer la Asamblea y el Pleno, que es: señores, hemos encontrado estos elementos que cabe que se investiguen más, los derivamos ahora a Fiscalía y a Contraloría, más aún cuando ya existen investigaciones, especialmente en la Fiscalía, y esto quizás podría de alguna manera constituir información para que prosiga eso. Pero pensar ya en una destitución, en un juicio político, no solo es altamente inconveniente, sino que no tiene asidero. Y una vez más nos ha tocado demostrar a nosotros que pensar distinto, discrepar, no es conspirar, y que nosotros no vamos a estar y no nos vamos a prestar tampoco para que sin fundamento legal se quiera destituir a un presidente de la República. Cuando habla de que no hay asidero y sin fundamento legal, doctor, entonces, un poco para explicarle al televidente qué básicamente desde el punto de vista jurídico afecta o no va con ese asidero legal que usted señala desde el punto de vista constitucional. Bueno, especialmente lo que se está manejando como causal de conmoción interna. Parte de la argumentación para activar lo que está establecido en el 129 y en el 130 de la Constitución, específicamente lo que se refiere a destitución o a inicio de juicio político al presidente, se enmarca en la justificación de conmoción social. ¿Por qué? Porque la otra es arrogación de funciones, que en este caso no se ha dado. Y ese es el argumento que nosotros encontramos que no existe o no se ve
En este caso no existe una conmoción social por un tema, por el tema de Pandora Papers. Es cierto que hay investigaciones potentes, artículos periodísticos, cuestionamientos de la ciudadanía, por supuesto que eso existe, pero y hablar de conmoción social para activar una causal que además no requiere, según la Constitución, un pronunciamiento de la Corte Constitucional, es algo que en nuestro criterio no existe este momento y no creemos que sea el mérito suficiente como para iniciar contra el presidente de la República algún tipo de enjuiciamiento o destitución, porque es un proceso también la destitución en la Constitución. Así que ese es el punto específico que nosotros hemos dicho no existe y por ende las recomendaciones, al menos la mayoría de recomendaciones no se ajusta a lo que se puede leer del informe y a lo que es posible también jurídicamente en este momento. Ahora, si jurídicamente no cabe, se trata de una maniobra de un sector de la Asamblea o de un grupo político para establecer esta posibilidad de destituir al presidente. A ver, sabíamos desde el principio que la bancada de UNED iba a llevar esto al límite. Creo que tienen su derecho también de proceder políticamente como quieren. Yo sí me sorprendí un poco del voto de Pachacutic, porque una moción que se propuso en la comisión tranquilamente pudo no haber pasado si no existían los votos, pero existieron los votos y por eso es que el informe se aprobó con mayoría, que como le digo, no deja de ser un informe que recomienda una actuación al Pleno y que ya será el Pleno el que tome la decisión. En donde veo que la mayoría de bloques no están de acuerdo con las recomendaciones, nosotros dimos nuestra opinión, entiendo que la misma la han dado evidentemente el gobierno, pero la izquierda democrática y parte de Pachacuti, y en ese sentido no existirían entonces los 70 votos para aprobar ese informe y mucho menos los 90 para destituir al presidente. El ecuatoriano común y corriente se puede preguntar cómo la Comisión de Derechos Constitucionales puede haber caído en estos errores jurídicos o en esta situación que no tiene sustento jurídico. Bueno, hay motivaciones políticas también evidentes. Yo creo que eso es algo normal en la Asamblea, pero estamos llamados siempre, como le digo, a aportar a la paz. La gente tampoco quiere este rato caos, no quiere destrucción, no quiere, tampoco quiere nuevas elecciones, créame. Lo que quiere es que los políticos elegidos, tanto el presidente como la Asamblea, se pongan a trabajar, encuentren puntos mínimos para sacar al país adelante. Y creo que eso es lo que todos esperan, estabilidad, sobre todo eso esperan las empresas, las inversiones, y creo que sería un despropósito este momento pensar en algo así, cuando, como le digo, las ansias de los ecuatorianos van por otro camino. Es increíble que garantías constitucionales, porque así se llama la comisión, no tenga el sustento jurídico para demostrar, en caso de que el hecho así lo amerite, constitucionalmente tenga el fundamento y el sustento del asidero, como usted bien señala. Eso les puede sorprender a cualquier ciudadano de este país, porque estamos hablando de un tema tan delicado y que podría tener consecuencias, sin duda alguna, fundamentales en la democracia del país, pero hay que tener el sustento, de lo contrario esto más que todo se convierte en una maniobra política. Así es, yo creo que sí les faltó asesoría jurídica profesional, especialmente para que las recomendaciones vayan de acuerdo con lo que está en todo el cuerpo del informe. Y por eso es que nosotros hemos mostrado nuestro desacuerdo, porque leemos el informe, creemos que tiene información valiosa e importante, pero no entendemos por qué se saltan de una piedra a otra y se pide directamente destitución del presidente. Eso nos parece un error, y además no se ha justificado como le digo, la causal más importante, que es la de conmoción social, como para activar un proceso de destitución presidencial. Así que a menos nosotros no vamos a respaldar esa parte del informe. Si esto se quiere mandar, como le digo, a entidades pertinentes que puedan seguir la investigación, quizás podríamos hablar de que con eso estamos de acuerdo, pero habrá que ver ya que se propone el día que esto se trate en el Pleno de la Asamblea Nacional, cómo se lo propone para tomar una decisión. Es un informe con desaciertos y con algunas falacias jurídicamente hablando. Sí, y peor que eso, con errores ortográficos. Yo creo que uno tiene que cuidar todos los detalles, y ya ve usted cómo este tipo de errores se prestan también para que se desmerezca todo el informe, así que hay que ser muy cuidadoso. Yo creo que aquí no hubo ese cuidado, no sé si fue culpa del presidente o de los asesores,
pero yo sí esperaba un documento mucho más contundente, mucho más mejor elaborado, que no es el caso. Entonces, tenemos que decidir sobre ese informe, que como le digo, en el fondo, es un error haber puesto en las recomendaciones el inicio de la destitución del presidente cuando no hay justificación y cuando tampoco hay los votos. Yo creo que es importante saber eso. No hay aquí voluntad de tumbar a nadie, de conspirar con nadie. A nosotros nos han dicho de todo, a la bancada social cristiana les han dicho que hemos conspirado absolutamente de todo. Y hoy hemos demostrado una vez más que nosotros mantenemos nuestra línea, que nosotros queremos que el presidente se apegue a su plan de campaña. Aquí vale decir que esto no significa que no vamos a votar, que vamos a votar a favor de subir impuestos, en absoluto, porque lo que nos preocupa son los ecuatorianos que votaron por un plan de gobierno y ahora están recibiendo otro, pero jamás nos vamos a prestar para desestabilización de ningún tipo. Doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Que tenga buen día. Gracias a usted. Gracias. Muy bien. El asambleísta Esteban Torres, asambleísta social cristiano, 7 de la mañana con 17.